Saludos cordiales. En esta oportunidad voy a explicarles lo que es el laboratorio 8, el tema de circuitos eléctricos para motor de C y AC, del curso de electricidad del vehículo. El alumno quien les habla es Roque Palacios Yampiero, a cargo del profesor Acosta González Ranzo. En esta experiencia 1 tenemos una tabla con una lista de componentes, con el tipo de circuito, la descripción, los terminales eléctricos, el tipo de componente. Y vamos a pasar a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el funcionamiento del contacto auxiliar del relé en el circuito de control? ¿Y qué sucedería si no se considera el contacto auxiliar dentro del circuito? Vamos a simular vamos a conmutar aquí y accionamos el pulsador de arranque. Como podemos ver, la función de este contacto auxiliar que está aquí, normalmente este abierto, es de energizar a la bobina. Y al energizar la bobina hace que esto de aquí conmute y el motor encienda o gire. Si no se considera el, el contacto auxiliar, no, ya que solamente esto es un pulsador, no va a funcionar. No va a girar, no va a accionar. La bobina se energiza y vuelve a desenergizarse. Como lo podemos ver aquí. Lo eliminamos, simulamos. No se energiza. Se energiza y se vuelve a cortar, ya que solamente es un pulsador, solamente acciona y regresa a su sitio. En cambio, con ese con ese contacto auxiliar sí se llega a energizar y se puede también hasta parar el circuito. Como podemos ver, aquí accionamos y aquí paramos el circuito. ¿Qué tipo de contactos normalmente abierto o cerrado tienen los pulsadores de parada y marcha? Como podemos ver, este es el pulsador de marcha o de arranque, y este es el pulsador de parada. El pulsador de parada es normalmente cerrado y el pulsador de marcha o de arranque es normalmente abierto. ¿Qué sucedería en el circuito de fuerza cuando la bobina de relé se energiza? Este es el circuito de fuerza, este es el circuito de control. ¿Qué pasa cuando se energiza la bobina? O bueno, se energiza el relé, ¿no? Como le dije, se energiza la bobina y al energizarse la bobina hace que el circuito de control de fuerza funcione, tenga un funcionamiento. Luego, el circuito 2, ¿no? Que es el circuito de control para inversión de giro. Tenemos también una lista de componentes, ¿no? Este es el circuito y acá está. Aquí tenemos la simulación, el circuito en el simulador. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito de control de inversión de giro respecto al circuito de control de arranque directo? ¿Y qué componentes se han añadido para su implementación? En este circuito de control de giro, de inversión de giro, se han añadido de manera paralela lo que son los pulsadores o los contactores. Se han añadido lo que son luminarias y contactos también normalmente cerrados. La función de este circuito de inversión de giro es hacer que al momento de pulsar eh, el accionar el pulsador 1 de arranque, gire a un sentido de giro y al accionar el otro pulsador, gire al otro, o sea, sentido contrario, ¿no? Los componentes que se han añadido, como le digo, son las luminarias, bobinas, contactos auxiliares normalmente cerrados, fusibles,
como contactores, ¿no? ¿Cuál es la función de los contactores auxiliares normalmente abiertos de los relés K1M y K2M en el circuito de control? Los contactos normalmente abiertos, que son estos de acá, K1M, K2M, es de energizar las bobinas, estas bobinas que están aquí, la bobina de los relés, para que esto se accione, para que esto conmute. Vamos a ver. Accionamos el pulsador de arranque 1, el pulsador de marcha 1, y como podemos ver, se enciende la luminaria, se energiza la bobina, se acciona, se conmuta este, este contactor y tiene un sentido de giro horario. Ahora lo paramos, accionamos el segundo pulsador y igual energiza la bobina, de energizar la bobina, energiza la luminaria y se conmuta aquí y tiene otro sentido de giro. ¿Cuál es la función de los contactos auxiliares normalmente cerrados de los relés K1M y K2M en el circuito de control? En el circuito de control este que está aquí, como podemos ver, la función es de estos contactos auxiliares normalmente cerrados es más que todo de evitar algún tipo de fallo, ¿no? Como así, al momento que se energiza, que se acciona este contacto auxiliar, se energiza la bobina K2M. Y como acá tenemos otro contacto auxiliar que es normalmente cerrado, esto se acciona y se abre, se vuelve normalmente abierto, evitando así que si por casualidad se acciona el contacto, el pulsador 1, no haya algún tipo de corto. En cambio, igual si accionamos el pulsador 1, este contacto auxiliar K1M se abre, que es normalmente cerrado, se abre para así evitar que no se energice la bobina. Al momento de accionar, no se energice la bobina K2M. En cambio, casi, ¿no? Normalmente cerrado, bobina energizada. Abierto, abierto, bobina no energizada. ¿Cuándo se energizan cada una de las luminarias H1, H2 y H0? Las luminarias se energizan cuando se accionan los pulsadores. Por ejemplo, el pulsador 1 se presiona y se enciende, se energiza la luminaria. Se energiza la bobina 2 o se acciona el pulsador 2 y se enciende también la luminaria 2. Y ahora, también se energiza cuando se apaga o se separa el sistema, se enciende, o cuando este contactor térmico se abre, ¿no? Como podemos ver aquí. ¿Qué sucedería con el circuito de fuerza cuando la bobina K1M y K2M se energizan? En este circuito no se puede dar debido al tipo de conexiones que tenemos que, que son con enclavamiento, ¿no? ¿Es posible que ambas bobinas se enciendan en simultáneo? Es posible, pero en este circuito no. En caso de llegar a suceder, si se energizan las dos bobinas, lo que se hacen es que se accionen estas dos contactores y lo que causaría aquí es un cortocircuito, ¿no? Esto se abriría y mandaría una alerta. Ahora vamos con la experiencia 2, que es circuitos de control de motor AC. Tenemos también la lista de componentes con su descripción, sus terminales, el tipo de componente y sus imágenes. Aquí tenemos las preguntas y acá tenemos el circuito ya en el simulador. ¿Cuál es la función del relé temporizador KM1 en el circuito? ¿Cuál es el orden de funcionamiento de sus dos contactos auxiliares temporizados, normalmente cerrado y normalmente abierto? ¿Y cuál es la función de su contacto auxiliar normalmente abierto? Ok.
La función de este relé temporizador que vemos acá, KM1, vamos a realizar el circuito y vamos a accionar. Pulsador. La función de esta bobina de relé con temporizador es hacer que se cambie o se alterne este otro pulsador temporizado también que está aquí, ¿no? Está temporizado por unos 10 segundos y cuando pasan esos 10 segundos, lo que hace es, cuando está en esta posición, cuando está en esta posición, no, normalmente esté cerrado, ¿ok? Se energiza la bobina KM2 y acá se conmuta, por lo cual está en una conexión estrella. Pasan los 10 segundos, pasan los 10 segundos y ahora se va a energizar esta bobina de aquí. Y esta bobina va a hacer que se energice, que conmute aquí. El contactor KM3, que es ya la conexión en triángulo. La función de los contactores auxiliares normalmente abiertos, este de aquí, es de energizar todo el sistema. Energizar todo el sistema, energizar las bobinas y la luminaria. Y de los contactos normalmente cerrados, es también como que para prevenir algún tipo de fallo, algún tipo de problema. ¿No? ¿Cuál es el contacto que controla el encendido de la bobina relé KM2? El contacto auxiliar que controla el encendido de esta bobina KM2 es el contacto auxiliar KM3. Este contacto que está aquí. ¿Cuánto tiempo permanece encendida la bobina relé KM2? Esta bobina permanece encendida unos 10 segundos aproximadamente. Y tiene un tipo de conexión en estrella. Vamos a ver aquí. Presionamos acá. Y tiene un tiempo de 10 segundos, más o menos, que se energiza esta bobina. Y tiene la conexión estrella, que está aquí. ¿Ven? Y luego cambia. Ahora se acciona, se energiza la bobina KM3. ¿Cuál es el contacto que controla el encendido de la bobina de relé KM3? Esta bobina que está aquí. ¿Cuánto tiempo permanece encendida la bobina? Y durante ese tiempo, ¿qué tipo de conexión tiene? ¿No? El contacto auxiliar que energiza esta bobina es el contacto KM2. No tiene un tiempo de encendido, o sea, esto ya se queda permanente hasta que uno lo pueda parar el sistema. ¿No? Y tiene un tipo de conexión en triángulo. Esta es la conexión en triángulo. ¿Cuál es la función de los contactos auxiliares de relé KM3? Contactos auxiliares de relé KM3 y KM2. La función que tienen estos contactos es de o sea, de mantener uno encendido y el otro apagado y de manera inversa también. Una bobina se energiza, la otra no, ya que un contactor está cerrado y el otro no. Cuando pasa ese tiempo de la bobina de relé temporizada, este este contacto se abre y se energiza la bobina de aquí. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.